de la barra que dice de la cocina. Hola, muy buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos. Les doy la más cordial bienvenida al módulo 23. Estamos iniciando lo que es la tercera semana correspondiente a la unidad 3, que corresponde a las tecnologías emergentes en la administración y la gestión, donde el propósito principal de esta semana es el uso y el empleo de las tecnologías emergentes en la resolución de un problema de su proyecto. ¿Esto qué quiere decir? Esta semana vamos a estar trabajando en la realización de un diagrama de Gantt, recuperando parte de la información que estuvimos trabajando en la fase anterior, fase 3. Esta semana es una parte también crucial y es parte que continúa con esta semana, data la responsabilidad que teníamos en la realización de las actividades, tareas y recursos y cómo nosotros deberíamos de implementar cada uno de los recursos, tanto materiales como financieros, como humanos y tecnológicos, para la realización de las actividades y tareas. A su vez, vamos a estar trabajando con lo que es un análisis de escenarios. Bien, el análisis de escenarios, para profundizar un poco el tema, es un sistema técnico que se utiliza en los estudios financieros para determinar la factibilidad de realizar un proyecto o no. Dentro de este esquema de técnica del análisis de escenarios, lo que nos permite visualizar son futuros hipotéticos que podrían sucederle al proyecto. Aquí nosotros podemos visualizar diferentes caminos que podrían sucederles, donde nosotros visualizamos todo a futuro. ¿Y con qué fin? Con el fin de establecer estrategias que le permitan resolver precisamente cada uno de los escenarios. Dentro de los escenarios que nosotros visualizamos para un proyecto de inversión, existen escenarios el realista, tendencialista, escenario optimista, pesimista, catastrófico. Hay diferentes tipos de escenarios que nosotros podemos emplear para realizar nuestro proyecto. Ahora bien, retomando un poco también parte de las informaciones que hemos estado visualizando desde semana 1, hay unos puntos muy importantes que voy a dejar en esta sesión en claro para los estudiantes que no tienen la oportunidad de accesar a los espacios abiertos para el aprendizaje y que visualizan lo que son los videos a través de la liga de YouTube. Primeramente, las extensiones de tiempo son única y exclusivamente para los estudiantes que no pudieron entregar sus actividades dentro del plazo indicado por alguna situación justificada, que tenga un comprobante justificable que indique que durante la semana no pudo haber realizado sus actividades en tiempo y forma. 2. Las actividades, como bien lo indica dentro del foro de bienvenida y el foro en el mensaje de bienvenida que se realizó en la primera semana, indica que las calificaciones con respecto a las actividades integradoras, el asesor virtual cuenta con 72 horas para entregar sus calificaciones. Posteriormente, los foros evaluables como lo que es el foro de clase y los informes de reflexión, el foro de clase contamos con 48 horas para entregar calificaciones después de cerrada la plataforma. Y los informes de reflexión contamos con 72 horas después de cerrar la plataforma. Quiere decir que el día domingo, a partir de que cierra de 23 horas con 59 minutos, siendo las 24 horas, el asesor virtual cuenta con 72 horas para evaluar las actividades de los informes de reflexión. Esto lo dejo en claro por algunos estudiantes que han mandado algunos mensajes en la plataforma para externar el por qué a veces no visualizan sus calificaciones sobre los informes de reflexión. Otro punto importante también que vamos a estar tomando y es la invitación que se les realiza a que realmente cumplan con lo que se les solicita tanto en las actividades integradoras como en lo que son los informes de reflexión. Es muy importante porque todos estos parámetros que se evalúan, tanto el informe de reflexión como los foros de clase, son calificaciones que ustedes les ayudan al final
Si ustedes no lo realizan como debe de ser, automáticamente les va a aparecer las calificaciones no aprobatorias. Recordemos que en la pregunta número 2 nos indica del informe de reflexión, nos solicita si realmente cumplimos con la extensión solicitada. El enviar una documentación donde solo copio y vuelvo a pegar las preguntas, haciendo una visión de como que estoy reflexionando sobre las preguntas para hacer ver más grande el texto, yo lo leo. O sea, algo que quiero que entiendan es que leo todo lo que ustedes colocan, leo a detalle las respuestas, si hay una reflexión sobre las preguntas, si realmente estamos llevando a cabo las actividades y tareas, si realmente estamos nosotros también colocando información dentro del foro de clase que esté relacionado con la pregunta detonadora, que es muy importante. Por ejemplo, esta semana dentro del foro de clase tenemos la pregunta detonadora, ¿cuáles son las tecnologías emergentes que ustedes utilizarían para la resolución de problemas? No tecnologías sobre gestión y administración. Aquí visualizamos tecnologías de comunicación enfocadas en la resolución de problemas. Por eso en los pequeños textos que nos indican sobre el análisis de escenarios es con el fin de que nosotros tengamos la oportunidad a través de la comunicación poder solventar la problemática que podamos tener a futuro. Ahora bien, el foro de clase, informe de reflexión cuentan con una ponderación. Al final, si por ejemplo ustedes resolvieron sus informes de reflexión como lo ha solicitado la plataforma, ustedes ya tienen una ponderación extra en informes de reflexión, en foros de clase. El sistema les otorga una puntuación extra todavía por el hecho de que ustedes estén ingresando dentro de la plataforma. Les otorga otra puntuación por el hecho de que ustedes también estén trabajando en todos estos foros. A su vez, también la importancia de que ustedes, dentro de los espacios abiertos para el aprendizaje, como lo he recalcado en muchas de las ocasiones, es de vital importancia y son generados para que los estudiantes tengan como dudas. Por ejemplo, yo tengo la actividad de esta semana 5 y 6. Yo ya leí lo que debo de realizar. Yo ya reflexioné lo que tengo que hacer. Tengo dudas específicas en esta parte. Entonces las vamos a resolver. Ahora bien, yo ahorita hice algunos ejemplos para que ustedes puedan ver lo que se va a realizar esta semana. Ya está de ustedes y siempre es una parte fundamental en el autoaprendizaje el hecho de que ustedes tomen a consideración cada una de las recomendaciones. Al final, las recomendaciones que ustedes han recibido en sus trabajos de la fase 3 y fase 4 se van a ver reflejadas en esta fase. Porque automáticamente si nosotros volvemos a copiar la misma información que tenemos en recursos donde ponemos no aplica, donde las actividades no son congruentes, donde realmente no colocamos actividades y tareas con un verbo en infinitivo, que son acciones que se van a realizar, donde no tienen la nomenclatura correcta, actividad 1, tarea 1.1, actividad 2, tarea 2.2, y así consecutivamente, todo esto repercute, donde yo pongo recursos financieros que no están acordes a un proyecto, donde sigo aplicando recursos humanos como el famoso yo, copiar y pegar yo. Esto es erróneo. Esto marca la no viabilidad en un proyecto. Y un proyecto no viable dentro de la parte financiera o dentro de la parte del proceso administrativo es un proyecto que no se puede realizar. Es un proyecto que ahí se queda y que tiene que retomar la importancia de la fase de la planeación. Entonces nosotros tendríamos que regresarnos hasta la semana 1 para poder readaptar tanto el objetivo general, los objetivos específicos y las metas. Sin embargo, lo que se busca es de que ustedes conozcan el por qué es tan importante que cada uno de los recursos que se emplean dentro de una tabla, dentro de una fase o dentro del proceso administrativo, el por qué. No es como les explicaba la vez pasada, que la plataforma les diga, les pongo una tabla y yo fácilmente agarro y les pongo a todo, no aplica, no aplica, no aplica, pongo actividades y tareas. Y la pregunta alusiva o la pregunta reflexiva es cómo yo realizaré las actividades y tareas si no cuento con los recursos necesarios para elaborar un proyecto. Si yo no reflexiono en una tarea que yo necesito realizar y uno visualiza que esa tarea requiere de más recurso material, requiere de más recurso tecnológico, requiere de más recurso humano, ¿cómo podría yo llevar a cabo la tarea? La reflejaremos en el diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt lo que nos va a permitir es conocer los tiempos de ejecución.
Y es muy importante que ustedes sepan que los diagramas de Gantt para un proyecto social no están basados a corto plazo. No son que yo voy a poner 5 meses, 6 meses, 7 meses, 3 días, trabajarlo por horas, porque automáticamente está mal. Ustedes pueden ver que dentro de su fase de la actividad integradora número 5 hay un recuadro verde. En ese recuadro verde les da un ejemplo de que ustedes pueden dividir 12 meses en 4 fases o en 4 tiempos. No importa cómo ustedes lo dividan, la cuestión está en que realmente cumplan con el plazo que ustedes le pusieron al objetivo general. Aquí nosotros retomamos la parte del objetivo general. Realmente tomamos los años que realizamos. Yo, por ejemplo, mi fase 1 coloqué que lo estoy realizando del 2024 al 2025, quiere decir que tengo un proyecto anual. Yo lo que voy a hacer cuando ustedes realicen sus actividades es volver a investigar dentro de su fase 1, checar su objetivo general si realmente están cumpliendo con los tiempos que ustedes pusieron y cotejarlo con su diagrama de Gantt. Dentro de su diagrama de Gantt tiene que estar distribuido dentro de sus actividades y tareas esos 12 meses, esos 24 meses, esos 18 meses, esos 13 meses, dependiendo la necesidad de su proyecto. Dentro de las columnas vemos otra vez unas columnas extras que vamos a estar trabajando, que es el tiempo total, el tiempo de inicio, tiempo de finalización de cada una de las actividades y tareas. ¿Qué quiere decir? El tiempo de inicio y el tiempo de conclusión es por tarea y el tiempo total es de la actividad. Si yo ocupé, por ejemplo, mi tarea 1.1, ocupé, por ejemplo, 2 meses, voy a poner que inicio el día 1 de enero del 2024 y la voy a finalizar en marzo, 1 de marzo del 2024. Entonces pongo mi cantidad de días, 60 días o 2 meses, como lo quieran aplicar. En la parte de arriba de cada columna, de cada recuadro, o cada fila, van a ver que dice actividad, fase previa, y entre paréntesis dice tiempo total. El tiempo total que va dentro de los paréntesis es la suma total del tiempo por fase. ¿Qué quiere decir? Que si en mis actividades previas yo ocupé 3 meses, arriba le voy a poner 3 meses o 90 días. Si en actividad 2 ocupé 6 meses, voy a poner 6 meses o 120 días, dependiendo la cantidad de días. Y si mis fases de consecución, porque si ustedes pueden visualizar, ya no se llama concreción, sino se va a llamar fase de consecución. Yo ocupé, por ejemplo, otros 6 meses más, entonces ya tengo 6 y 6, 12, más 3 de la fase de inicio, tengo 15 meses. Esos 15 meses van a ir distribuidos dentro de mi diagrama de Gantt. Ahora bien, tengo lo que es tiempo total, fechas de inicio, fechas de conclusión, y ustedes pueden ver que en la tabla ya cambia la última columna. Ya no debe ir la nomenclatura recursos humanos, porque ya no se va a solicitar una persona con conocimientos en administración, una persona con conocimientos en contabilidad. Ya aquí lo que ustedes van a emplear son los perfiles que ustedes crearon en su fase 4. Todos los perfiles que ustedes hayan creado, o si ya los habían creado y los pusieron en su columna de recursos humanos, como líder de proyecto, responsable de proyecto, coordinador general, por ejemplo, abogado, administrador, todos esos perfiles son los que van a colocar. Recordemos la parte importante que un perfil no es amigos, vecinos, familiares, nombres propios, porque esto no es acorde al aprendizaje esperado que se solicita para esta fase. Nosotros ya debemos de contemplar que un perfil es el nombre del puesto que nosotros estamos otorgando a la persona que va a desempeñar las funciones. ¿Y cómo nosotros sabemos realmente cómo se va a denominar ese nombre del puesto? De acuerdo a las responsabilidades que vaya a realizar. Por eso, una parte importantísima para que ustedes puedan detectar cómo se va a determinar el nombre del puesto es decirme a mí mismo, ¿qué funciones va a realizar mi personal? Ah, es que yo requiero una persona que me ayude a hacer la limpieza general de las áreas donde se van a elaborar las entrevistas y las encuestas. Ah, entonces, ¿qué requiero de perfil? De un puesto, un ayudante en general. Ah, requiero un técnico en informática. Y así como hemos estado explicando. Va a ir otra vez actividades, tareas, fechas totales, fechas de inicio, fechas de conclusión, los recursos. Si tuvieron algún detalle con los recursos, donde no aplicaron el recurso, donde el recurso financiero
seguimos aplicando cantidades que no eran acordes a un proyecto, podemos todavía cambiarlo para mejorar esta actividad. Lo que se espera es de que ya esta actividad contenga el mayor porcentaje de calificación porque ya viene la fase final. Al inicio del año nosotros vamos a estar elaborando una construcción web con lo que fue la información que estuvimos trabajando. ¿Qué va a pasar en el momento que ustedes hagan una construcción web y no hayan corregido su información? Pues lógicamente, a pesar de tener una construcción web, el módulo va a ser reprobatorio. ¿Por qué? Porque no cumplieron con los aprendizajes esperados desde la semana 1. Entonces, sí es muy importante que ustedes, ahorita que van a tener estas semanas de receso, que a partir del día 25 de esta semana se cierra plataforma y tenemos receso y regresamos hasta el 8 de enero, ustedes tienen la posibilidad de ir acomodando sus actividades para mejorarlas, para que en su fase final obtengan un 100. Ahora bien, pueden ir visitando el contenido extenso de la semana 3 a partir de la página 16. A partir de la página 16, ustedes van a verificar y van a validar qué es lo que se solicita para realizar una construcción web, los elementos que se van a evaluar, todo lo necesario para que ustedes puedan ir interactuando y para que cuando ya regresemos ustedes puedan acatar las instrucciones de la manera más acorde. Retomando la parte que estamos viendo en esta semana, nosotros tenemos como propósito saber y conocer tecnologías emergentes, porque realmente hemos estado viendo desde el inicio las tecnologías emergentes. Realmente las tecnologías emergentes el día de hoy están a la vanguardia. Las tecnologías emergentes surgen de la necesidad de poder satisfacer la necesidad de las personas. Ahora bien, si lo enfocamos a la parte del proceso administrativo, las tecnologías emergentes nos facilitan y hay una parte de accesibilidad a que nos minimiza la carga de trabajo. Realmente, por ejemplo, antes cuando hacíamos lo que eran diagramas de Gantt, eran diagramas de Gantt elaborados en papel. Cuando a mí me tocó estudiar mi carrera profesional, yo hacía los diagramas de Gantt en papel. La problemática que radicaba en esto era que cuando una tarea te salía mal, distribuida en los tiempos que debería de contener un cronograma de trabajo, tenías que romper ese diagrama de Gantt y volverlo a realizar. Esto era tan tedioso que entonces surge la necesidad de decir, oye, yo quiero crear una tecnología emergente que me ayude a facilitar esta fase o este desarrollo dentro de un proyecto. Y se crean las tecnologías emergentes. Ahorita en la actualidad tenemos muchísimas tecnologías emergentes que ustedes solo colocan sus actividades, colocan sus tareas, colocan sus responsables del proyecto, fechas de inicio y fechas de conclusión, y el sistema solito les da las barras. ¿Cuál es la ventaja? Me equivoqué en una tarea, o una tarea requirió más tiempo porque a lo mejor tengo un margen de error de más menos 5 negativo, porque vemos que dentro de la parte de la probabilidad y la estadística tenemos error de sesgo del 5%, que ese es un intervalo de confianza del 95%, nos va a indicar si realmente tenemos el tiempo estimado para realizar el proyecto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo puedo modificar la fecha de conclusión y decir, tengo un margen de 5% de error en las fechas, quiere decir que tengo a lo mejor 30 días máximo para poder entregarla. Yo cambio la fecha, modifico la tarea, porque a lo mejor una de mis tareas en la que yo implementé un tiempo más o menos acorde, ¿no? Que yo diga, eh, realizar las juntas vecinales con la sociedad en 30 días. Pero yo no me di cuenta que la magnitud de la población que en su momento yo contemplé ya creció. Que de acuerdo a datos del INEGI, la sociodemografía de mi población, el 2022 al 2023 se incrementó en un 10%, y que hay 10,000 personas más. Entonces, no me va a dar el tiempo, entonces voy a ocupar un poco más de tiempo para poder hacer esas juntas. Entonces, nosotros tenemos que adecuar toda la información con base a la sociodemografía de población. Todas las tareas que ustedes están realizando dentro de sus actividades y las tareas, todo va con un enfoque a la demografía de población que estamos realizando. Por eso la parte de la función de realizar un proyecto social es la parte de la reflexión que nosotros realizamos con el fin de investigar y profundizar cada uno de los temas. Por eso el acceso a la educación, la concientización de basura, la concientización del uso de escasez del agua, de la violencia, etcétera, y los temas que hemos estado viendo. Por eso los gobiernos, tanto estatal como federal como municipal, son proyectos de larga vida. Son proyectos que nunca terminan. Inician un ciclo, terminan un ciclo y así están constantemente. Han pasado años y son problemas que no se solucionan.
Pero ¿por qué no se solucionan? Porque precisamente el establecer en un proyecto de concientización, un proyecto social, concientizar a las personas es una tarea ardua, es una tarea que requiere de mucho tiempo, de grandes esfuerzos, porque hoy por hoy, si nosotros nos enfocamos a elaborar un proyecto de un fraccionamiento, por ejemplo, o de una colonia, yo me enfoco justamente en la colonia, ¿qué va a pasar si, por ejemplo, el vecino de la esquina decide irse de la vivienda y a las 3 semanas llega una persona o una familia nueva con 5 personas? Si yo hablo de un proyecto por ejemplo, de concientización de basura, que yo a lo mejor ya tenía casi al 95% concientizada a la gente, esa familia extra que llega empieza a echar a perder el proyecto. Tenemos que volver a establecer estrategias para volver a concientizar a esa gente nueva. Y así consecutivamente, por esto suceden los proyectos sociales. Una de las frases que nos dice Benjamin Franklin es: cuida los pequeños detalles. Un pequeño agujero puede hundir un gran barco. Y esto lo vemos con un gran ejemplo, el Titanic. Decían que era un gran barco construido con grandes estructuras y grandes materiales. ¿Y cómo lo podemos ver? Que un iceberg lo logró romper y con eso se hundió. Lo podemos ver como construimos una casa, las casas de interés social. De repente tenemos el sueño, tenemos nuestro objetivo de comprar una casa en tal año. La meta es juntar el dinero, la compro, la compro a través de Infonavit, de Fobiste, y te das cuenta que la constructora que realizó la casa no utilizó materiales buenos. Un problema. ¿Qué problema radica en esto? Yo no establecí mis recursos. Cuando contrato a la constructora, esa constructora empleó los materiales más básicos y más de menos costo. ¿Qué va a pasar? A mí me entregas un proyecto que tiene los menores costos. Cuando yo me doy cuenta, empieza a haber goteras, empieza a ver que se filtra el agua, se empieza a cuartear la pared. Y digo yo, ¿por qué sucede esto? Precisamente por no establecer correctamente los recursos que yo necesito para hacer un proyecto de calidad. Y aquí radica la importancia realmente de por qué nosotros establecemos un proyecto, por qué nosotros visualizamos dentro de la administración de proyectos las etapas de la planeación administrativa: planeación, organización, dirección, control. ¿Por qué es importante? Entonces, por medio de la administración de proyectos, las empresas tienen la posibilidad de implementar sus estrategias comerciales, así como de innovar en el mercado y de generar diversas ventajas competitivas. También sirve para garantizar proyectos de calidad a tiempo y dentro de un presupuesto, que es la parte de la importancia. Yo establezco dentro de un recurso, dentro de un proyecto, los recursos financieros, pero yo no los establecí correctamente. ¿En qué va a impactar? Automáticamente en las actividades y tareas. Cuando yo me doy cuenta, chispas, yo tenía que hacer esta actividad y las tareas que tengo, pero no tengo el recurso financiero. ¿Cómo lo hago? Si yo establecí que voy a poner recursos propios, yo establecí donaciones y nadie quiso donar, ¿qué voy a hacer? ¿Dejo el proyecto por la paz? ¿No lo realizo? ¿O tengo que reestructurar ese proyecto en la parte de recursos financieros? Tengo que hacerlo, porque al final estoy proponiendo una idea. Tal vez la idea de las estrategias que están implementando actividades y tareas esté bien, pero los recursos, ahí hay que tener foco rojo, porque cada recurso es importante para realizar un proyecto y el no establecerlo va a impactar en la tasa interna de retorno de la cuestión financiera. Llegamos al estudio financiero cuando te lo evalúen y te digan: oye, no cumple. Hay una proyección que yo realizo de a 5 años y el margen que debe de tener en una proyección debe de ser una tasa de recuperación entre 2 y 3 años. Cuando sobrepasa los 5 años, automáticamente te dicen: yo no te invierto. ¿Pero por qué no me vas a apoyar en el proyecto? Es que si yo voy a recuperar mi inversión en un plazo mucho más grande de que realmente es, no me conviene, porque el valor de la moneda de hoy no es el mismo que de mañana. Va perdiendo valor, o adquiere valor o pierde valor. Recordemos, cuando nosotros, un ejemplo muy vago, cuando una empresa que se dedica a la elaboración, vamos, de mouse, que ustedes pueden visualizar en Mercado Libre, ratones, mouse inalámbricos, muy bajo costo, esto nos indica que el material de producción
Un mouse en una empresa tiene un costo de producción de 5 pesos. Los venden 85, 100 pesos. Hay un margen de utilidad, es lo que se busca. Realmente, esa es la parte de la venta. Cuando nosotros elaboramos un proyecto social, no tenemos que recuperar una inversión, pero sí determinar correctamente los recursos para realizarlos. Porque si nosotros esperamos, ya sea donaciones, hacemos algún tipo de cuestión para otorgar o para que nos otorguen algún préstamo, o hacemos una recaudación de fondos, o solicitamos algún fondo perdido, necesitamos conocer exactamente cuánto necesitamos. Por ello, trataba la importancia que yo les comentaba en la fase anterior, que no conocíamos, basado en la sociodemografía de población, cuántos recursos financieros necesitábamos, podíamos aplicar la palabra de recursos estimados o recursos monetarios. Con eso quedaba correcto dentro de la columna de recursos financieros. Recursos, ahora les aparece responsables de actividades y tareas. Aquí es la parte importante. Tarea 1.1. ¿Quién es el responsable? El líder del proyecto y el técnico en administración. ¿Por qué me va a ser importante conocer quién es el responsable de las actividades y tareas? Bien, cuando yo elaboro mi diagrama de Gantt, ahí me va a aparecer los responsables de las actividades y tareas. En una tecnología que podemos aplicar y es muy sencilla de usar es Tom Planner. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo usar la tecnología de Tom Planner. Vamos a ver un ejemplo de cómo compartir el link de la URL, porque en la plataforma les indica que tienen que subir una imagen. No es necesario que lo suban en imagen. Ustedes pueden elaborarlo en un procesador de textos, en Canva, en Prezi, en Word. Elaboran su tabla, comparten la URL de su diagrama de Gantt y con eso queda correcto y sus fuentes de información. ¿Sí? Ahora bien, la parte dice, la administración de proyectos es de vital importancia para cualquier tipo de organización, ya que sus aportes tienen relación directa con la administración de empresas y la planificación organizacional. Esto permite controlar los procesos, cumplir con los cronogramas, administrar los recursos y garantizar las estimaciones de productividad. Si pueden visualizar, hay una parte importantísima, administrar los recursos. Y seguimos enfocándonos en la administración de los recursos en la etapa de la organización. Si nosotros no organizamos bien un proyecto, automáticamente va a impactar en las actividades dentro del diagrama de Gantt. Otro de los aspectos que se resalta su importancia es que ayuda a realizar las actividades con planificación y con una visión estratégica, favoreciendo a que diferentes áreas de la empresa puedan trabajar integradas en conjunto y en sinergia. ¿Qué quiere decir? Que a través de los responsables de actividades y tareas, nosotros tenemos que incrementar y garantizar la productividad. ¿Y cuál va a ser la productividad? La realización de las tareas en los tiempos que nosotros estamos estimando. ¿Para qué? Para que a través de la administración de los proyectos nosotros podamos cumplir con los objetivos que nos propusimos en la fase de planeación. Aquí es donde nosotros empezamos a hilar toda la información de semana 1, semana 2, semana 3. Esta es la parte, estamos dentro del proceso administrativo. Etapas estáticas, planeación, organización, y llegamos a la etapa dinámica, que es la etapa de control y dirección. Gracias al análisis previo sobre la factibilidad, pros y contras para la realización de los proyectos, es posible resolver cualquier situación crítica que se presente durante un ciclo de vida. Esto permite poder llevar a cabo acciones efectivas para lograr el máximo beneficio y el mejor aprovechamiento de los recursos, aunque estén limitados. Debido a que en la actualidad se habla mucho más sobre el desarrollo de las tecnologías y la digitalización de los negocios, existen muchos proyectos que nacen por y para el mundo digital, que son las tecnologías emergentes. Esto ha originado el surgimiento de una nueva era conocida como la administración de proyectos digitales, que era lo que les compartía. Antes, cuando hacíamos nosotros los proyectos de inversión, todo era basado en las cuestiones de estimación, en cuestiones de papel, hacer los cálculos matemáticos financieros en hojas, hacer y ir a la papelería y comprar tu blog de diario mayor, que son las hojas verdes para establecer las cuentas T, hacer tu estado de pérdidas y ganancias, tu análisis de prefactibilidad técnica, tus tasas internas de retorno, el valor presente neto. Actualmente contamos con millones de tecnologías que solamente aplicamos activos fijos, activos diferidos, pasivos, las deudas contraídas, y nos da todos los elementos que nosotros necesitamos, desde un balance general
hasta un flujo de efectivo, hasta una curva de tendencias, el punto de equilibrio, les da lo que es el diagrama de PERT. Ya tenemos todo. Para eso nos sirve. Ahora, ¿cuál es la importancia realmente de conocer toda la estructura? Precisamente para conocer, para profundizar. ¿Por qué la importancia? ¿Por qué nosotros necesitamos a la tecnología en la actualidad? Pero ojo, recordemos que a pesar de tener tecnología, el ser humano siempre va a sobrepasar a la tecnología. Y precisamente por eso se vuelven emergentes. Y viene de la palabra convergencia, porque surgen de una necesidad, pero esas tecnologías nacen, crecen, desarrollan y mueren. Hay tecnologías que nacen, hay tecnologías que son desarrollos de otras, pero que al final llegan a una etapa y ahí quedan, desaparecen esas tecnologías. Y eso lo podemos ver como ejemplo en el Play Store. Muchas tecnologías que de repente aparecen en el Play Store te dice, prueba esta versión beta, pero se dan cuenta que tienen muchos errores y lo que hacen cuando de repente ustedes visualizan, ya no aparece. La tenemos instalada en el teléfono y cuando te le das clic, ya no sirve. O sea, ya quedó con la etapa beta y de ahí no pasó más. Esa tecnología muere, pero al tiempo nace otra. Lo podemos ver ahorita con tecnologías como lo que eran presentación en vivo, como lo que es Zoom, Google Meet, Teams. Tenemos ahorita millones de tecnologías que nos permiten estar en contacto con las personas en tiempo real. Precisamente estas tecnologías nos ayudan en una colaboración de mensaje, de feedback. Envío un mensaje, ustedes lo decodifican y ustedes deberían de regresar ese mensaje. Precisamente una parte fundamental de la tecnología de Zoom es la aplicación de que para el estudiante pueda replicar, pueda compartir sus conocimientos dentro de estos espacios. Se acabaron unos 30 minutos, nos desconectamos de la liga y nos podemos reconectar, por favor.